Bueno, acá veo muchas caras conocidas, parece que estamos en familia, qué suerte, en este sábado de feria tan particular que es raro escucharse con un eco, ¿no? Y en este sábado tan particular que hablamos del lugar de testigo, nosotras, Laura Strini y yo, pensamos hacerlo de una manera particular, a partir de porque Laura es la persona de las citas, para cualquier cosa tiene una cita. Entonces me dio una cita de Mafalda, que decía, no me gusta que me interrumpan cuando interrumpo. Pero nosotros vamos a hacer lo contrario, nos va a gustar que nos interrumpamos cuando interrumpimos. Vamos a intentarlo, o sea que si ustedes pueden o no entender algo al final, dependerá de cómo se da la dinámica, es una experimentación. Voy a empezar yo. Acá estaba invitada también Raquel Robles para hacer la presentación, por si alguien la conoce, no pudo venir porque nos pasaron de un lunes a un sábado, entonces por eso empiezo yo contándoles un poco del libro hasta que me interrumpa Laura. Para empezar, los que acá están saben que en mi historia hubo en los años 70 una desaparición forzada, que estuve unos días en un centro clandestino, que me fui del país, que desaparecieron mis familiares y mi hermano, etc. Eso, como es un público de gente conocida, lo saben. A partir de ahí, yo siempre estuve obsesionada por el mismo tema. Entonces muchas veces me dijeron, ¿por qué no te pones a escribir sobre otra cosa? Ya que podés escribir, ya escribiste uno, ya escribiste otro sobre lo mismo. Pero si resulta que siempre escribo sobre lo mismo. Y entonces me pregunto, ¿por qué escribir siempre sobre lo mismo? Que, por supuesto, interrumpí. Pero Héctor, sonó Nora. Sonó. ¿así? No, yo hablo fuerte encima. Hola, buenas tardes. Florencia, no te reconocí. Ya iba a hablar mal de vos. ¿Cómo dale? Bueno, ella contó muchos entretelones. Es muy difícil. Yo no solo quiero que nos interrumpamos entre nosotros, y se lo dije, sino que tal vez ustedes pidan algún tipo de che, eso no, pará, porque así no solo nosotros presentamos un libro, sino que aprendemos algo, porque si no, venir acá, disculpen, a vomitar algo. Ella contó una serie de cosas recién como si fueran nada, pero creo que con lo que ella dijo hasta recién podemos, no quisiera decir hacer un seminario, sino vivir una vida entera. Vivir una vida entera, por un lado de mierda, pero por otro lado de genial escritura. Tengo acá a Perla Esné en la primera fila, cosa que me inquieta, porque estoy leyendo su revisión y que combina exactamente con lo que con Nora podemos llegar a decir. Bueno, ya que nombramos a Perla Esné, yo traje unas palabras, no me voy a citar a mí misma, no voy a leer de mi libro, voy a leer unas palabras de Perla. ¿Y por qué? Después les voy a decir. Perla, en un artículo donde hablaba de Un día ya por el fin del mundo, que es otro libro mío, decía, la lengua argentina encontró su mala hora, cayó en un abismo del que emergió devastada. ¿Por qué, si no, palabras anodinas como avión y río pueden componer una sentencia espeluznante? Incluso otras lenguas, me salté un poco, al deslizarse a la nuestra se marchitan. Como decir hundidos, el desolador término de Primo Levi, los salvados y los hundidos. Ante el río de la Plata sin que la palabra cristalice en una materialidad siniestra. ¿Cómo decir eso? ¿Qué es esa lengua desarrapada que comparten, nos guste o no, testigos y asesinos? ¿Qué es ese hablar que es amenaza en la propia palabra? ¿Cómo
cómo poner por escrito lo que insiste en deslizarse en la vida cotidiana, asomarse a sus pliegues, cuando todo a su alrededor puja por hundirlo de una vez en el olvido. Esta tensión entre lo que insiste en decirse y lo que pugna por suprimirlo es lo que impulsa la escritura de lo mismo en diversos libros míos, uno detrás del otro hablando de lo mismo. Y todo esto que dice acá es muy actual, porque cuando dice que esto entra en los pliegues de la vida cotidiana, lo estamos escuchando todos los días. El lenguaje que estamos escuchando, una vez más, circular, es el mismo lenguaje, mutandis mutandis, que se escuchaba y que salió de los campos de concentración, de los centros clandestinos de este país. Entonces, eso de escribir sobre el lugar del testigo, creo que es una escritura muy actual, porque todo ese vocabulario que tratamos de poner en escena de distintas maneras, ese vocabulario espantoso, cuando, por ejemplo, no podemos decir avión y río, no podemos decir asadito, no podemos decir perejil, sin que nos dé un escozor. Y seguimos con el vocabulario. Entonces, toda esta literatura hace hincapié en todo el vocabulario herido, lastimado, siniestro que nos contaminó, y va más allá de eso contando historias que no venden, porque nadie quiere comprar un libro para hacerse mala sangre. El dolor no vende. Entonces acá estamos para que compren igual. Bueno, para hacer un cruce, una interrupción, y para poner la idea de que los que me quieren dicen que soy académica y los que no me quieren dicen que no soy académica, yo creo que la obra de Nora, hace muchos años que yo leo la obra de Nora, cuando hace más de 15 años empecé con Una sola muerte numerosa, y me quedé ahí porque pienso que toda la obra de ella es una sola obra numerosa. Es decir, esa insistencia de la que ella hablaba recién, ese ensimismamiento, que por otro lado para mí es una definición de literatura, porque ensimismarse, concentrarse, decir siempre lo mismo, es lo que hace la literatura. Y no lo estoy diciendo en términos de teorías inefables, que es otra arista que me gustaría marcar, sino que es la ética de la literatura. La literatura, digamos, puede decir todo lo demás sin dejar de ser literatura. Ese es el primer, digamos, el primer andarivel donde yo sitúo la obra numerosa de Nora, que voy a decir ahora que son 5 o 6 libros, tal vez me equivoco, porque a lo mejor son más. El primer andarivel en que yo sitúo y subrayo la obra de Nora, que es una obra literaria, ¿sí? Está dentro de la literatura. Después viene todo el litigio que este libro, en lugar del testigo, hace, es decir, esa perspectiva de diatriba que tiene para discutirle en la teoría si el testimonio participa o no de la literatura. Pero dejémoslo un poquito en suspenso para interrumpirla en otra interrupción. El otro lugar donde yo abro esto de que la obra de Nora es literatura es las formas que adquiere. Es decir, los géneros, los discursos que yo llamo informes, formas informes, o los discursos híbridos que participan de esta obra. Cuando yo relleno eso, le voy a decir biografía, autobiografía, escrituras del yo, confesión, etcétera, etcétera. Pero todos quedan subsumidos dentro de lo literario. Y ahí aparece otro gran andarivel, digamos, que tiene que ver con la potencia de la literatura y que tiene que ver con un verbo intransitivo. ¿Se acuerdan? Un intransitivo que no rige con objeto directo, no tiene la cosa ahí. Es decir, la literatura puede, ¿sí?
si esto sería un texto, estaría en cursiva. No es que puede hacer algo, sino que la literatura puede, la obra de Nora puede, la literatura puede. Y ahí, digamos, un gran último andarivel donde yo pienso en la obra de Nora, que es el poder ético que tiene, que no se disocia del poder literario. Es decir, la literatura tiene como ética ser literaria, es decir, hacer de lo eventual eterno. Uno podría decir así, estoy parafraseando a Baudelaire. Ahora, lo que tiene la obra de Nora de ético es esa funcionalidad que después establece un montón de, puedo decir quilombos, pero lo puedo decir si quieren más fino, como dicen en la Sorbona. Establece una serie de tensiones que hacen que eso ético... me perdí, sí. No, bueno, puedo seguir. Puedo seguir. No sé lo que querías decir. Eso es... El quilombo, digamos, el quilombo cuando uno quiere decir muchas cosas en un mismo lugar, piensa en la multiplicidad de una obra, y ese es el otro asunto que define a la literatura y define la obra de Nora. En un momento ella dice, bueno, no quiero ser precisa, no quiero hacer definiciones, solo quiero ponerme justamente a lo que decía recién, a esta cosa de que sacan el testimonio. Cuando yo digo testimonio, digo primera persona, no estoy pensando en nada más que eso. Y en en el momento actual, digámoslo así, de la sociedad del espectáculo, esto es un espectáculo, esto no es literatura, esto no es una feria del libro, esto es otra cosa, pero no importa, eso es otra discusión. Porque si esto fuera efectivamente una feria del libro, no habría tanta gente, porque no hay tantos lectores, ¿no? Creo que a lo mejor son todos los que circulan son autores, porque vieron que ahora todos quieren escribir y nadie leer. No, vuelvo a la multiplicidad, que es una definición para mí de literatura. La literatura tiene como potencia puedo decirlo con los románticos ingleses, una suspensión en la multiplicidad. También lo puedo decir con los formalistas rusos, en el sentido que hay una especie de capas y capas de sentidos simultáneos que uno no deja de ahondar, y eso es lo que produce la desesperación. Ella tradujo, digamos, en un momento cuando empezó, dijo, nadie quiere leer el dolor. Nadie quiere leer el dolor, nadie quiere leer la primera persona, nadie quiere leer, ¿sí? Preferimos hablar, ¿no? Entonces me parece que, ¿vos decís que más o menos? ¿Vos decís que no? ¿Que ni siquiera quieren hablar? Ah, bueno, por supuesto. Sí, pero viste, están los que te condenan con los 8 minutos del mensaje de voz. Bien. Yo creo, digamos, que cuando hay toda una zona, digamos, que yo la llamo la del testigo, el testimonio insoportable, inaguantable, digamos, todos estos discursos. Pero me interesa también ampliar eso y llevarlo a esto que decía recién. La primera persona es insoportable en esta sociedad del espectáculo, donde hay una falsa democraticidad o diversidad, ¿no? Es decir, hay una diversidad donde está bien que todos pensemos lo mismo, todos hagamos lo mismo. Ahora, cuando alguien levanta la voz y dice algo diferente, ahí ya no nos gusta tanto, digamos. Queremos que nos enseñen a hacer tips, pero no nos gusta que una obra venga a desestabilizarnos. Y la literatura solo desestabiliza, solo hincha las pelotas. Es decir, cuando ustedes lean un libro que les hincha las pelotas, bueno, Laura dice, eso es literatura. Y ahí viene, digamos, una obra que tiene, además, temática y referencialmente, algo casi inverosímil, porque lo real que cuenta Nora en toda su obra es inverosímil. Entonces, por eso es muy realista. ¿Se entiende? Si no se entiende, lo van a entender en 10 años, como decía Nicolás Rosa. Bueno, ahora voy a pasar a contarles un poco en qué consiste este libro. Este libro son como 3 libros en uno, más o menos, parece. En una primera parte se estipulan un montón de debates sobre el testigo, que voy pensando en qué es el testigo, en dónde ubicarme en relación a eso, en fin, una parte más abierta, más literaria quizás. Después hay otra segunda
que sería como una especie, no sé si es la segunda o la tercera, pero es una especie de diccionario de terminología relacionada a los campos y demás. En realidad eso no era un diccionario, eran todas preguntas. Cuando yo inicié esto, lo que más me acosaban eran las preguntas, porque nosotros usamos vocabularios que quedan como congelados, ¿no? Entonces usamos terrorismo de Estado, decimos genocidio, decimos desaparición forzada de personas, y ya no pensamos en lo que estamos diciendo. Entonces, por cada palabra, yo lo que trataba era abrir debate, perspectivas, para que dejemos de usar esas palabras sin pensar. Después podemos usar cualquiera de ellas o no, u otras. Pero el asunto es que a lo largo de todos estos años se fueron como congelando esas palabras. Entonces decimos genocidio, quizás no sabemos muy bien, muchos de nosotros o algunos que la usan, a qué se están refiriendo. Con la palabra desaparecido, por ejemplo, yo tenía problemas porque yo estuve secuestrada y estuve conviviendo con otros que estaban vivos ahí adentro. Entonces, para mí, ellos y yo no estábamos desaparecidos, estábamos en un centro clandestino, o sea, no se informaba dónde nosotros estábamos, nos habían secuestrado, pero yo no me sentía una desaparecida. Desde mi perspectiva, no era así. Pero entendí que... Perdón. Este último libro de Nora dice una genialidad, o por lo menos una genialidad en el curso de lo que yo vengo pensando por todos estos textos que yo a veces les llamo crónicas y que después, como digo, también no puedo volver a leer ninguna novelita. Dice una genialidad porque dice que el totalitarismo, el genocidio, etcétera, etcétera, no solo deja muertos, sino que deja sobrevivientes. Digamos, eso es realmente muy interesante porque el sobreviviente es el que va a dar testimonio, y al dar testimonio se transforma en testigo, y vuelvo al sintagma absoluto, hincha las pelotas. Digamos, eso me parecía muy interesante porque siempre se trabaja la idea de, bueno, como decía Nora, el muerto, el desaparecido, y después viene toda la retahíla de la teoría del musulmán, de, como decían en los campos de trabajo o de concentración del Gulag, decían, ahora me olvidé el nombre, ¿cómo le decían? Los sex con Z, Z-E-K-S. En el Gulag, a ese musulmán, como le dice Primo Levi, le decían los sex, digamos, esos fantasmas. Perla, en la reedición, porque ahora yo estoy leyendo la reedición, ya no me acuerdo, que decía en el texto primero, de hace 10 años, en Palabras para decirlo, hace toda una larga disquisición sobre esos términos y creo que llega a un lugar poético donde elige el término sombra, ¿no? Digamos, acá queda, digamos, recuperada todo lo que yo marco como, a partir de Todorov, del abuso de la memoria, de los profesionales de la memoria, donde todo este conjunto de textos se transforman en un negocio. Es decir, tengo un nicho, hablo de la memoria, está el famoso deber de memoria, etcétera, etcétera. Pero ahí se vuelve a fragmentar porque hay memorias subrayables, vamos a decirlo en términos de Mandelstam, permitidas y memorias no permitidas. Y hay formas de la memoria permitida y hay formas de la memoria no permitida. Insisto, con lo ruso puedo elegir también el término samizdat porque mi formación en este área está dada por los testimonios del Gulag. Entonces, digamos, me parece fundamental esta detención del diccionario, de ese segmento del libro de Nora, porque ese diccionario es un diccionario vivo, no es un diccionario, digamos, teórico, es un diccionario vivo donde se lucha por elegir el término más cercano. Es una lucha imposible, y otra vez no quiero quedar agarrada por todas las teorías de lo inefable, de lo indecidible, que han hecho un largo camino en el siglo XX. Pero me parece, digamos, que ese diccionario que hace Nora, esa disquisición
y ese acercamiento que Perla hace entre desaparecido y todos los sujetos, digamos, muertos y, bueno, todas las cenizas que quedaron del Holocausto, me parece que merecen una actualización permanente. Uno diría que el testigo siempre habla desde el presente, pero es un presente siempre en riesgo, es una obviedad, todos hablamos del presente, todos pensamos del presente, no se puede pensar desde el pasado, pero lo que tiene el testimonio es una multiplicidad, digamos, acapara capas y capas de tiempo. Digo, Mastronardi, el poeta entrerriano, podría decir arrima tiempo, ¿no? Y, digamos, uno lo puede decir en términos de, bueno, perdón, soy teórica, tengo esa deformación, hay un teórico que pensó la simultaneidad de tiempos, es decir, cómo la literatura aprieta y viene del futuro. La literatura, cuando escribe, hace como una combustión entre los tiempos. El pasado se vuelve presente y el presente viene del futuro, ¿sí? El pasado futuro y el presente futuro. Eso, digamos, dicho, parece una estupidez grandilocuente, pero cuando uno lee, el ejemplo que doy últimamente es cuando uno lee una biografía de Tolstoy se vuelve a morir, sobre todo si está bien escrita la biografía. Uno lee, Tolstoy vuelve a vivir y Tolstoy vuelve a morir. Esa es la combustión de tiempos que hace la literatura. Y esto es lo que la obra de Nora hace. Y lo que hacen todos los grandes testimonios. Es decir, uno podría pensar en una genealogía de grandes testimonios, porque yo pongo la obra de Nora y, digamos, esto es importante porque no pongo todas las obras testimoniales en esa genealogía. Estoy pensando en la Argentina, estoy pensando en la obra de Jack Fuchs, por ejemplo, en Dilemas de la Memoria, su memoria del Holocausto, su memoria de sobreviviente del Holocausto nazi. Me parece que ya desde el título inscribe en Dilemas de la Memoria todo el quilombo, toda la problemática que hay en recuperar esto. Bueno, así como el texto de Fuchs a mí me dejó, cuando lo leí hace 20 años, en un stand-by, digo, estos libros tienen un no retorno. A mí me cambiaron la vida. Y ahí es donde yo pensaba, la experiencia que testimonia el sobreviviente puede ser una experiencia de vida, pero también puede ser una experiencia de lectura, que es mi caso, ¿no? Digamos, tengo una amiga que es muy mala, como todas mis amigas, que dicen, a Laura la corren los ares, porque actualizo ese horror, porque la lectura, si uno lee literatura, es decir, buenos textos, el horror se actualiza y se vuelve presente, ya no es más pasado. Perdón. No, bueno, no quiero hacerles pensar que si leen esta literatura van a estar en el horror, pobrecitos. Pienso todo lo contrario. No, por supuesto. El asunto es que yo, por ejemplo, cuando cuento en un testimonio que aparece en el tercer capítulo de este libro, hablo también de varios países, de Chile, Argentina y Uruguay, y de los testimonios que yo selecciono de esos 3 países. Pero no son solo testimonios, también hay obras que se consideran literarias, pero que recogen voces testimoniales y demás. Y cuando narro en esos capítulos todo eso, nos damos cuenta de eso, que elegimos obras que nos conmocionen. No toda la literatura llamada testimonial puede hacernos eco en el presente, pero hay mucho de esto que para mí tiene toda la actualidad. Todo lo que estamos hablando en estos libros, y vuelvo a insistir en eso. ¿Y por qué insisto en esto? Porque la literatura de los sobrevivientes en este país se ha dejado un poco a un lado. Por eso es que yo escribí este libro, básicamente. La escritura... No, qué sé yo, que no hable un micrófono. No, me parece fundamental un testimonio, una cita del texto de Nora, donde
ella recupera a Parnoy, a otra autora testimonial, que niega que sea testimonio su obra, dice esto es literatura, pero cuando le preguntan en un momento, bueno, pero lo que usted hace, ¿usted tenía idea de que había una genealogía, una saga de testimonio? Ella dice, no, la verdad que cuando yo me puse a escribir, lo único que había leído son los cuentos de Chekhov. Digo, acá está el punto para mí nodal, primero de convertir a esto en una literatura, ¿sí? Después el otro punto nodal tiene que ver con lo que Nicolás Rosa llamaba comparar lo incomparable. Cuando Nora trae los testimonios de toda Latinoamérica, digamos, de toda Latinoamérica donde se sufrió, digamos, los totalismos de Estado, etcétera, etcétera, ella compara lo incomparable, digamos, porque lo que hace es cruzar, juxtaponer textos, no para, digamos, con un dogma anterior buscar una moraleja, sino suspender en eso y hacernos leer algo cuantitativo, del mismo modo que ella, creo que en Una muerte numerosa, pero en varios lugares más, ella cuenta que cuando se puso a escribir, ella dice, bueno, me di cuenta que alguien me tenía que escuchar, volvemos a lo de antes, que todos quieren hablar y nadie escuchar. Entonces Nora dice una genialidad que es, entonces me inventé la escucha. En realidad, digamos, no quiero parafrasear una obra imparafraseable, pero ella dice que, digamos, toda su generación, todo su entorno, sus primos, su hermano, incluso después sus padres cuando mueren, son esos escuchas que vuelven como ¿no? Que vuelven como ánimas, como fantasmas, pero no fantasmas terribles, sino fantasmas de la escucha, digamos. Están ahí para dialogar, los trae a su discurso para establecer un diálogo. Eso es lo que hace la literatura, ¿sí? Por eso, digamos, me parecía muy significativo que Parnoy, en el subrayado que hace Nora, diga, yo la verdad es que no tenía idea de lo que era el testimonio, pero había leído los cuentos de Chekhov. No me quiero acá ponerles a contar que hay un cuento de Chekhov que se llama Tristeza, y donde, digamos, el que habla termina contándole su horror, la muerte de una hija, al caballo, porque no tiene nadie quien lo escuche. Bueno, te callaste, pero yo no te paré. No, es que bueno. En este último capítulo, donde hablo de Una sola muerte numerosa, que es el primer libro que escribí y que es un testimonio literario, ya me olvido también lo que estaba diciendo. No importa, voy a recuperar el habla. Hago distintos... no se trata de un solo estilo ensayo en este libro. Hago distintos saltos. Cuando hablo de Una sola muerte numerosa, que es algo muy personal, quizás me cito a mí misma y salto a la literatura de repente. De repente, cuando hago la introducción histórica a los capítulos donde hablo de Chile, Argentina y Uruguay, cuento testimonialmente algunas cosas que pasaron. O sea, volviendo al libro, no se trata de un libro académico, formal, se trata de un libro testimonial en sí mismo, donde se estudia al fenómeno testimonio, por ponerle un título, por hablar de todos estos libros en los cuales el desgarro de esta sociedad llegó a su máximo esplendor, y tenemos los ecos hoy por hoy en el diario vivir de la política, del discurso que circula, un eco de aquellos tiempos, por lo cual todo lo que se dice acá es muy presente. Yo quiero en este libro como incentivar la lectura de testimonios que, debido al momento que vivimos, sobre todo, se me hacen muy actuales. Está el que dijo Laura, la escuelita, hay otro de un campo de concentración en Córdoba, de Susana Sued, que ahora, bueno, el título se me va. Está el libro de Mario Villani, Desaparecidos, eso en relación a la Argentina. Y en cuanto a cada modalidad de cada uno de estos libros, son totalmente distintas. Unos son más testimoniales en el sentido
plato del término, alguien que se pone a contar su historia. Pero alguien que viene de un centro clandestino como Barrio Villani, que estuvo en 5 años en centro clandestino, cuando se pone a contar su historia, para nosotros es ciencia ficción, cuando lo lee. Es una cosa que no necesita agregarle nada para impactar al público como mucho más que una novela. Y como nos habla tanto del presente, al contar lo que pasaba dentro, porque en los campos de concentración, los centros clandestinos, lo único que se hacía era multiplicar el efecto de lo que se hacía afuera. O sea, no podemos decir que somos solo sobrevivientes los que estuvimos adentro. Para mí es una sociedad sobreviviente. Entonces, no es que... En ese lugar, Nora Thomas Semprún, que en sus memorias dice que, digamos, la inserción de Buchenwald, del campo de concentración alemán, dentro prácticamente de Weimar, a mí me provocó el mismo efecto, digamos. Weimar es la ciudad más linda, me parece, de Alemania, por lo menos a mí me lo pareció, y uno hace 8 kilómetros dentro de la misma ciudad y enfrente, creo que es una sede del papado, y frente a una universidad católica está el centro clandestino, es decir, el centro clandestino, está el campo de concentración de Buchenwald, que quiere decir bosque verde o bosque, algo así, ¿no? Digamos, acá, por un lado, toda la lengua herida, ¿no? Toda la lengua invertida, toda la lengua llena de subterfugios, eufemismos, y que dicen lo que dicen, como dice la teoría literaria, ¿no? Además, encima. Pero por otro lado, digamos, Semprún lo que marca es eso, digamos, no hay un afuera del campo. Y otra vez voy a traer lo que dice Akhmatova, la poeta rusa. La poeta rusa Akhmatova dice, había un solo archipiélago Gulag, había una sola Rusia. Estaba los que delataban y estaban los que estaban adentro, ¿sí? Es decir, no hay una afuera, es decir, hay una afuera cuando alguien no quiere enterarse de algo, cuando alguien no quiere escuchar algo, cuando alguien no quiere saber algo. Y ahí viene otro de los elementos que yo utilizo siempre, que no sé a quién se lo robé, que es otro verbo intransitivo, que lo utilizo para la literatura, y es decir, los autores saben o la literatura sabe, sin objeto. Es decir, Bueno, justamente Beatriz Sarlo nos vino a decir que la literatura nuestra no sabe. es el perfil de diatriba que tiene este libro, y que la verdad que es la primera vez que se lo veo a Nora, está muy bien, digamos, porque ella discute, si ustedes quieren, la función del testimonio. Es decir, ¿qué hace el testimonio? Y ahí es donde ella no responde, porque como es literatura no responde, solo abre interrogantes. Y ahí es donde yo puedo responder. El testimonio se juega en ese lugar entre, ella lo dice, entre querer vivir y no soportar volver al lugar, es decir, entre el pasado y el futuro, es decir, otra vez el no retorno. Pero el testimonio se juega en ese lugar de lo insoportable que es la ética, y ahí la definición que con Perla robamos a Mellonic, que es, digamos, ¿qué es la literatura? ¿Qué es un discurso? El discurso es una forma de vida en una forma del lenguaje. Es decir, es cómo yo vivo y cómo eso lo paso, lo traduzco al lenguaje. Y ahí está toda la disquisición que Nora, digamos, muestra, pero por supuesto y por suerte no soluciona, que es buscar cómo decirlo, palabras para decirlo. Es decir, yo tengo esto, lo veo, pero ¿cómo lo digo? Y bueno, ahí está el punto en que la literatura lo sabe decir. Y lo dice con todas estas formas informes. Es decir, yo creo que el dolor, como ella dijo primero, o el terror, ustedes pongan el sustantivo que quieran, el horror, el terror, pongan lo que quieran, deforma las formas. Entonces, la expresión de ese dolor tiene formas híbridas, formas informes. No es ni testimonio, ni relato, ni novela, etcétera, etcétera. Ella en un momento, en este libro, dice, en este o en Tatuajes, que es una novela inédita que no hay editorial que quiera publicar porque las editoriales tampoco soportan algunos libros, ella dice Tatuajes porque, digamos, está como encarnado lo que le pasa, es un libro excepcional. Ella en un momento dice, ojalá tuviera personajes que agarren este asunto, pero como decía Pizarnik,
La suerte la tienen algunos, porque la novela es una casa que uno habita. Los novelistas, perdón si hay acá novelistas, ahí hay una, pero es una novelista buena, así que no le sirve esto que digo. Digamos, la novela es un amparo. Pizarnik decía, la novela es una casa frente a la poesía que deja desnudos, que nos deja como inermes. Bueno, me parece, digamos, que es una definición de la literatura. Es decir, con un objeto tan contundente, con un referente, con algo para decir tan terrible, la forma se deforma. ¿Sí? Entonces, cuando ella dice, bueno, este libro es un testimonio lato, este libro, bueno, esa dificultad en la definición, esa dificultad es porque es literatura. ¿Sí? Si ella podría decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto, son los famosos géneros donde yo puedo meter sin problemas distintas cosas y soluciono todo. Esto es un ensayo, esto es un relato breve, esto es una novela, esto es esto, es esto. Yo a los géneros les llamo cajones de muertos. Es decir, la literatura no es eso que está muerto, la literatura es algo que no entra en cajones. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene toda esa presencia eterna. Bueno, justamente la literatura tiene que cambiar, evidentemente, después de un genocidio o un terrorismo de Estado o un terror nacional, como quieran llamarlo, después de lo que vivimos en este país, la literatura no puede ser la misma. Entonces surgen géneros híbridos porque no alcanzan las palabras para decirlo. Entonces, como no alcanzan esas palabras, cada uno busca, o por lo menos yo busco, la forma de decirlo de mil maneras, y en ese Una sola muerte numerosa está la literatura, está la cita, está parte de Nunca Más, está las canciones de la infancia, uno se lo pone en la oreja y suena. Entonces la literatura se da vuelta. Por eso es que es difícil y es inútil clasificarlos. Si los clasificamos como testimonios, son para ponerlos en un paquete y que la gente los lea, porque es literatura que habla no solo de un pasado, sino de un presente. Se habló de la literatura de los hijos, de cómo ellos salían del testimonio y demás, pero se olvidan de todo un territorio que serían el de los sobrevivientes que hablan sobre su experiencia, sin lo cual realmente no se llega a captar lo que acá mismo se vivió. En su mayor parte son literaturas que simplifican. Cuando no pasó por la experiencia, en muchos casos, por lo que yo leí, me doy cuenta que les falta siempre un punto, o les sobra o les falta. Por ejemplo, para nombrar a Bonazo con el viejo libro de... ¿Cómo se llamaba? No. Recuerdos de la muerte. Recuerdos de la muerte. En Recuerdos de la muerte hubo muchos sobrevivientes que levantaron la voz después de ese libro, porque simplificaba ciertas cosas a un punto de considerar, de ponerles una marca oscura, nefasta, crítica a los llamados colaboradores. Todo el tema de la colaboración en este país tardó mucho en dilucidarse, y es en los testimonios de gente que vivió eso, por ejemplo, como en el de Mario Villani, que estuvo 5 años detenido desaparecido, donde se complejiza. Él habla de maldito si lo haces y maldito si no lo haces, de la situación dilemática que vivía un detenido desaparecido mañana, tarde y noche. A veces aflojaba para un lado, a veces se enfrentaba, quería sobrevivir a la vez. Esos matices no se encuentran en general en las novelas que he leído sobre el tema. Son los propios sujetos que atravesaron esas circunstancias, y ojalá no siga pasando, porque yo creo que cualquiera puede escribir sobre todo, pero en este caso, tratando de ser una situación tan particular, en general fueron los sobrevivientes los que lograron detectar tantos matices sin poner culpabilidades, sin diferenciar en blanco y negro, bueno, malo, saliéndose de todas esas casillas. Por eso incluyo en este texto muchos que son testimonios en el sentido no lato del término, como vos decías. No se trata de un tema de géneros, se trata de una literatura que sería bueno que se lea
porque es una literatura que nos atiene en el presente, en lo que nos está pasando aquí y ahora. Y lo que pasó fue, en esa época de la dictadura, un ataque a nivel simbólico. Fue un ataque simbólico porque se empezó a hablar con un vocabulario, como cité al principio, donde, ¿qué dijo Videla? Que los desaparecidos no están muertos ni vivos. No están muertos ni vivos. Hizo una... No están, son entidades. Hizo un gesto así. Cuando partimos de eso y vivimos con eso, y vivimos todas las consecuencias de eso, si no lo desciframos, si no lo pasamos a muchas palabras de distinto tipo, si no lo simbolizamos de distintas maneras, bueno, volvemos a tener lo que tenemos ahora. Se hicieron muchos juicios, yo estoy muy a favor de los juicios en lo que hizo la Argentina, que se destacó más, y todo lo que se filtra de los juicios para quienes los escuchan, todo ese testimonio oral es valiosísimo, pero evidentemente los juicios no alcanzan. Primero porque no todo el mundo se pone a escuchar esos testimonios, aunque están disponibles ahora por internet. Nora cita, creo que a un autor latinoamericano que se llama, es un nombre Mates, puede ser. Reyes Mates, sí, español. Español, que dice una cosa linda. Dice, la memoria no tiene enfrente al olvido, sino que tiene enfrente a la injusticia. A mí me parece, digamos, que estos textos, que vuelvo a repetir, la literatura, si cuando digo estos textos, digo la literatura, digamos, están jugando en ese lugar tan inquietante y tan difícil entre la justicia y la venganza. Yo no me acordaba exactamente, creo que es de Goethe, que dice mía es la venganza y mía es la retribución. Ahora no me acuerdo exactamente cómo era la cita, viste que no me acuerdo bien algunas citas, pero tiene que ver con eso. Me parece que Nora en el lugar del testigo sitúa al testigo dentro de la historia, dentro de un momento determinado, pero también extiende todo eso a toda una, digamos, justamente lo que ella empezó a enunciar, a una diatriba que circunscribió estos textos a un momento determinado y a una función determinada. Y a mí me parece que, digamos, estos son textos que corren en la historia, que corren en la serie social y que imbrican un montón de elementos que si no estarían, no aparecen. Toda la discusión terminológica. Recién utilizaba ella un término, la literatura da vuelta, decía ella. Bueno, y Perla, en palabras para decirlo, trabaja con el eufemismo, la ironía, para dar cuenta de lo imposible de dar cuenta. Yo en algún momento pensé para los testimonios la idea de que todas las figuras retóricas no alcanzan para dar cuenta de eso. Digo, el eufemismo, la ironía son figuras retóricas o efectos retóricos. Y a mí me parece que uno de los movimientos más fuertes que tiene la literatura es la inversión, digamos, que tiene que ver con la ironía, obviamente, pero es como que un mundo patas para arriba. Y el mundo patas para arriba no necesariamente linda lo inverosímil, etcétera, etcétera, sino que en estos casos es lo absolutamente real. Por eso, digamos, yo siempre pienso que todos estos textos, estoy pensando en Samiati, nosotros, los nuestros de Doblato, donde también hay un problema, quiénes son los nuestros, quiénes somos nosotros, esa imposibilidad de delimitar lo que creo que Primo Levi llama la zona gris, ¿no? Sí. Digamos, me parece que esa zona gris, que yo inicialmente lo llamaba lo múltiple, y es lo que lo acerca a hacer literatura, me permite decir que estos textos tienen literatura, esa zona gris, esa zona indefinible, esa masa razonante, que ella dice dolor reflexivo, creo que 2 o 3 veces, es decir, estos textos son dolor reflexivo, el dolor piensa y la razón está afectada, la razón también tiene que tener efecto. En un momento, trayendo a un autor que acaba de morir, a Philippe Soler, Philippe Soler dice los intelectuales son muy frágiles, y yo eso lo extendía para pensar. No piensen intelectuales a la gente que ustedes quieren, ¿eh? Yo cuando digo intelectuales digo profesionales del decir, es decir, esa gente que habla sin sentir, ¿no? Para mí eso es el intelectual. No les voy a dar ejemplo porque seguramente voy a decir gente que ustedes quieren, para mi papá.
hay una... En estos testimonios, en esta literatura, hay un fragor de la afección, ¿sí? Son palabras afectadas y eso, digamos, se traslada a la forma y se traslada a las palabras. No son las mismas palabras. Las canciones, las cartas que Nora trae a estos textos son, digamos, discursos afectados. Y ahí viene, digamos, vuelvo al inicio, la literatura es el mejor discurso, porque la literatura soporta a todos los demás, cosa que los otros discursos no pueden soportar. El discurso teórico, ella lo dice exactamente en un momento del lugar del testigo, dice, la teoría no puede dar cuenta de esta afección. Es decir, el discurso que no está afectado, el discurso que no siente, vamos a decirlo así, no puede decirlo. Y ahí es la idea esta que tengo yo, de que la teoría solo soporta su propia violencia, que es enorme, digamos. Es la de tapar estos textos. Bueno, vamos a ir terminando porque esto dura hasta, me parece. Tenemos que terminar ya, ¿no? Unos 10 minutos. De todas maneras, justamente cuando hablabas de esto, en el capítulo sobre Beatriz Arlo, me refiero a esos intelectuales porque ella propone que solamente las disciplinas como la historia, la sociología, se hagan cargo de estos temas. Nosotros, los que vivimos eso, no tenemos la suficiente distancia como para elaborarlo. Esa es su hipótesis. Bueno, me paso un capítulo discutiendo con ella, no lo voy a resumir ahora, pero da para pensar, porque es una hipótesis que además en este medio, donde Beatriz Arlo tiene mucha impronta, influyó mucho en la no lectura de estos textos, porque se eligen a las novelas, pero cuando algo suena a testimonio, este lo vivió, bueno, mejor busco otra cosa. Y además, como decía al principio, el dolor no vende. Bueno, no se trata solo del dolor, al menos en mis libros, el dolor y la ironía que vos mencionabas y el humor se mezclan. O sea, nadie tiene que pensar además que se trata solo del testimonio de aquellas épocas. La obra de Nora es exactamente igual a Nora. No hay un resquicio de tragedia. Es así. Esos ojitos que saltan y eso es lo que la hace increíble, digamos. Hay alguien que habla en uno de los textos que vos recuperás, dice esto. Ella insiste con el dolor porque, bueno, porque digamos, es lo que ella siente, pero no es lo que se siente al leerlo. Lo que se siente al leerlo es lo increíble de que un discurso se pueda hacer cargo sin ningún tipo de estetización, sin ningún tipo de cientificación, solo un ensimismamiento, ¿no? Es decir, un rascar la misma herida, ¿no? Insistir y un persistir en la misma reflexión que cada vez es distinta. Digamos, puedo recuperar a Marx también, porque si me obligan también puedo recuperar a Marx y decir que lo cuantitativo hace a lo cualitativo. Cuando yo, bueno, puedo decir mejor con Kierkegaard que la repetición hace que Berlín no sea Berlín. Digamos, cuando Kierkegaard vuelve al Berlín de su juventud, donde él estudiaba, él dice, pero este no es Berlín. Bueno, esa es la repetición, ¿no? La insistencia. Borges. Bueno, no, estoy en contra de Borges, porque Borges generó toda esta teoría del olvido que para mí es bastante terrible. Sarlo, en vez de decir, Sarlo dijo que hay que olvidar a Borges, había que olvidar el olvido de Borges, que era una posición, digamos, era una posición bastante estetizante. Bueno, no importa, después discutimos a Borges. Yo voy a copiarla a ella me habla de mis cosas, yo hablo de la de ella, porque yo aprendí de Tsvetaeva, lo que vos decís, y lo voy a citar. Se refirió a un habitual no dar con el tono, como en el amor, como en la muerte. No se da con el tono cuando se habla con estas cosas. Cada uno trata de hacerlo a su manera, con su tono. Pero es interminable, no se da nunca con el tono. Entonces, como no se da nunca con el tono, siempre, y vuelvo al principio, vamos a estar hablando de lo mismo, pero de distintas maneras. Podemos hablar de otra cosa, yo no pienso hablar de otra cosa, pero
siempre al buscar el tono, al no dar con el tono, lo vamos buscando y horadando de distintas maneras. Eso es mucho mejor que quedarnos con la descripción seca de las palabras que empiezan a circular como monedas. Detenido, desaparecido, está muy bien para la militancia en las calles, pero después de tantos años está bien que las reflexionemos, que las demos vuelta, que leamos literatura en relación a eso para verle los matices, para ver por dentro qué significó eso. Esa es mi propuesta, que no nos quedemos en las palabras. Yo creo que acá, si no querés agregar algo más, les preguntamos a ellos. Sí, sí, por favor. ¿Quieren decir algo, preguntar? A ver. No, bueno, quería decir una cosa. Quería decir algo. No sé si se escucha, ponelo mejor. Hola. Ahí está. Ahí está. Quería decir alguna cosita en referencia al testimonio, algo breve. El testimonio no es validar los hechos, no es dar prueba en el sentido del testimonio en el juicio, que en el juicio está ese costado, pero el testimonio además es un espacio de subjetivación, y justamente tiene todo su valor porque el ataque fue el ataque al sujeto en el sentido no al yo, al sujeto. Eso seguramente es algo que a Sarlo se le escapa absolutamente. Y quería agregar otra cosita más sobre lo que llamamos el sobreviviente, que es una figura que nos parece que, bueno, ese zafó. Pero en realidad lo que llamamos el sobreviviente es alguien que por X razón no estuvo en el momento en que se cumplía la condena, que se cumplía la sentencia, pero es tan sentenciado como los que no volvieron de ahí. Y en ese sentido tenés toda la razón, somos todos en distintas medidas y con distintas cercanías, digamos, a la boca del abismo, estamos todos alcanzados por eso. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque no llegamos ahí, pero yo quería mencionar la diferencia fundamental que hay entre el testigo que va a un juicio. El testigo ahí se transforma en prueba y el testigo da prueba de, y es una herramienta en un proceso legal importantísimo cuyo fin es la condena. Pero el testigo, el sujeto que vivió esa experiencia es mucho más que eso. Y entonces necesita explayarse, aunque ahora en los juicios uno se puede explayar más. Y hubo quienes hicieron performances, hubo quienes en los juicios virtuales, Raquel Robles se sacó las ropas y se pintó muchos nombres en el cuerpo y se descubrió, hizo una intervención performática en el juicio. Hay mucho de eso, pero sí, de todas maneras hay que estar al menos un gran rato, hasta el final en que uno puede hacer algo, sujeto a lo que es un juicio, porque el oficio del juicio es la condena, el objetivo. En cambio, en un texto, ahí el sujeto puede manifestarse. Y yo sentí eso cuando escribí Una sola muerte numerosa. No quería poner mi nombre y mi apellido. Dije, mi apellido es impronunciable, mejor pongo Nora León, porque mi papá se llamaba León. Dije, bueno, aunque sea queda la familia, era más fácil. Pero después me di cuenta que yo estaba dando un testimonio a la vez. Y entonces uno, después de haberse transformado en un ser anónimo porque le quitaban el nombre, y ese era el punto, cuando entraba en los centros clandestinos tenía que poner el nombre, no podía poner otra cosa. Entonces es también una respuesta a lo que ellos hicieron. Si ellos hicieron unas tumbas anónimas, nosotros salimos cada uno con nuestros nombres, por eso las marchas de las madres con sus pañuelos y sus nombres, pero a la vez es una respuesta simbólica, porque desde los pañuelos blancos, verdes, de cualquier color, hasta todas las marcas que se hacen en la ciudad, todo, donde participa el arte en todo,
apela a lo simbólico y estos testimonios también son testimonios que apelan, no son relatos apegados a lo... están apegados a la memoria y en la medida en que están apegados a la memoria van mucho más allá de ser una copia de la realidad, porque no hay copia posible. Entonces, eso, me transformo en una defensora en este texto de textos que no tienen tanta prensa y que me parece que pueden dar mucha inspiración y mucha apertura a mucha gente que a lo largo de todos estos años ya se le cristalizaron ciertos vocabularios y todo se repite de la misma manera y no salimos de ahí. ¿Alguien más quiere decir? No, por favor. ¿No? Aplauda. ¿Seguro que no quieren decir algo? Es el momento. Después. Después, cuando vayamos a tomar un café. Gracias, muchas gracias. Gracias.